Hola a todos, ¿qué tal? En este video de la serie de ciudades, hoy voy a hablar sobre los materiales de construcción ciudad. Digamos, los materiales de construcción de las ciudades influyen en la configuración del espacio. Vamos a seguir. Bueno, acá tenemos 6 variables en la cual los materiales influyen. Eh, Entre ellos tenemos primero todo en la calidad de los servicios que se brinda. Bueno, no es lo mismo una casa con un tipo de material que otra en el momento de instalar un servicio. También depende de los materiales disponibles. ¿Qué significa esto? No solo la disponibilidad ambiental, sino también la logística, el momento económico. Tenemos también la cuestión cultural. Esto está muy arraigado en cada país en el cual estén mirando este video. El clima o ambiente. Digamos, las personas tienden a construir y dependiendo del clima o del ambiente. Así no es lo mismo construir una zona montañosa que en un clima o que en una zona oceánica. La distribución socioterritorial. Esto también influye mucho, digamos, la segregación hace que la gente menos pudiente construya un material que otro. Y por último, otros tipos de materialidad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, hoy tenemos total 7 clasificaciones distintas de material de construcción ciudad. Una de ellas son las casas prefabricadas. Digamos que estas casas empezaron en los Estados Unidos a principios de la década del 50 con el fin digamos, de llevarlas atrás en caravanas. Digamos, antes de usar casillas, pasaron a ser casas. Es muy normal ver, por ejemplo, las películas, por ejemplo, camiones que transportan casas por ejemplo, 40 metros cuadrados. Por ejemplo, hablando de una chica así, pero no una grande así lujosa. Y bueno, y hoy en día esta forma de construir está expandida en todo el mundo. Es ideal, bueno, que vamos a pasar en la siguiente diapositiva. Acá los pros y contras de las viviendas prefabricadas. Número uno, el bajo precio. El precio bajo de dichas propiedades de dicha forma de construir hace que sea posible su rápida extensión. Por eso una de las razones de los grandes suburbios en Estados Unidos es debido a la forma de construir. También otra cuestión que tiene la rápida construcción. Por ejemplo, en países donde la mudanza es innata de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que las personas llegan a mudarse hasta 5 veces en su vida. No les convendría construir de ladrillo y de hormigón. Optan por esta forma. También que es asequible construirlo en cualquier sitio. ¿Qué significa eso? En cualquier lugar. Puede ser en la montaña, en el mar, en la selva, no importa. Y la mejor característica para mí que tiene, además de su rápida construcción, es ideal para sitios sísmicos. Por ejemplo, el sur de Chile u otros países como Japón, la construcción de este tipo está muy extendida de viviendas prefabricadas. ¿Qué son digamos, qué material son las viviendas prefabricadas? Solo madera, no. Cianodurlo, también digamos alguna parte de acero, madera, laminados, bueno, aluminio, todo material liviano con el cual en el momento del sismo se tambale y no se quiebre. Y una de las contras que tiene es que son frágiles. ¿Qué significa eso? Que el hecho de que sean tan materiales livianos hace que, por ejemplo, ante un eventual huracán o tornado u otra tempestad climática se vean derrumbadas. En un caso muy claro, digamos, no están reforzadas. También un alto riesgo de incendio, no tanto como en el caso de las casas de madera, pero sí podemos decir eso, digamos, eh, se pierde, digamos, si se prende fuego se pierde todo. Y también poca elegibilidad. Eso es un rasgo importante que significa que viene estandarizado en la media. Digamos, no es que uno va a una
fábrica, si no quiero 1 metro cuadrado construido, tal, no. Eso se puede lograr con la mampostería, pero no con las prefabricadas. La otra forma de construcción que se tiene en la ciudad son madera. Yo digo que es la favorita mía, digamos. La madera es uno de los materiales de construcción más antiguos, luego del adobe y la mampostería. Digamos, es empleado en las zonas especialmente boscosas, ideal para climas fríos. No necesariamente son climas fríos tipo Ushuaia, así, sino climas templados con invierno frío, digamos, con alta amplitud térmica. Y siempre, por supuesto, que tengan de disponibilidad la madera. Por ejemplo, es muy común en gran parte de Europa, Estados Unidos, inclusive en la Patagonia Argentina, encontrarnos con casas hechas puramente de madera. Y en otras partes del mundo también, como Rusia, parte de China, bueno. Y también, como ven en la imagen, siempre muestro las casas de madera más normales como la de arriba y más lujosas como abajo, de un diseño más postmodernista. Los pros y contras de construir en madera son varios. Los pros es que es barata, depende del lugar siempre, porque si yo quisiera construir una casa 100% de madera, en donde vivo, en la región pampeana, me saldría más del doble que una de mampostería. ¿Debido a qué motivo? A que no hay recursos forestales cerca. Digamos, lo más cerca están Entre Ríos, Corrientes y no se utilizan para eso. Más que todo para papel, cartón o, por ejemplo, si estuviera así en la Patagonia andina, no en la Patagonia oceánica, me saldría también barata por la gran disponibilidad. También otro motivo es su fácil forma de trabajar, digamos, que es fácil de trabajar. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de la mampostería o el acero, no se necesita tanta herramienta ni tampoco tanto conocimiento para hacerlo. Eso sí, lo que tiene la madera es que si uno elige una madera mala, te marca para siempre la casa. Por ejemplo, no es lo mismo construir en melamina o madera de pino que construir en cedro o roble. Son maderas hoy en día inalcanzables para gran parte de las personas. También la madera es sumamente estético. A diferencia de las casas prefabricadas, son estéticas las maderas, digamos. Por eso el ser humano tiene una fetiche, por así decirlo, por decir, quiero esta madera porque es lindo. Bueno, otra característica, la cuarta, es que es reciclable y ecológica. ¿Qué significa eso? Que no impacta de lleno en el medio ambiente. Digamos, si quisiera una ciudad, una urbanización hecha de madera es totalmente reciclable. ¿Qué significa eso? Que es no significa que sea tan vieja la madera, pero tiene un par de años, 2, 3 años, se puede desarmar las piezas y volverlas a armar como quiera o hacer muebles. Y también ecológica en el sentido que mientras uno no le ponga grandes químicos, a diferencia de barnices, todo se puede, digamos, se descompone y vuelve al estado natural, formando así abono. Y el último punto a favor es el aislamiento térmico, especialmente en frío. Por eso aclaré al principio que en zonas frías es ideal la madera, ya que aísla térmicamente y hace que el ambiente, al momento de hacer una instalación de gas o de otro tipo, o por ejemplo una trome, se caliente mucho más rápido que la mampostería. La mampostería, digamos, lo que me refiero a ladrillo y cemento o piedra, es mucho más frío y tarda más. Y bueno, y las contras que tiene son también algunas. Entre ellos el alto riesgo de incendio. Es la forma de construcción que más riesgo de incendio tiene. Yo, digamos, nunca se podría diseñar una casa o una ciudad de madera sin contar con bomberos o con matafuegos. Otra cuestión de mantenimiento costoso. A medida que pasa el tiempo, la madera tiende a desgastarse y llega el momento de entropía del cual el coste de mantenimiento de madera es superior al precio del cual se compró, del cual se hizo dicha estructura. Y también los problemas de humedad. Si uno no la protege bien,
la humedad la ataca. Digamos, la madera es malísima para climas cálidos y húmedos. Ahí el gasto en material de mantenimiento, barniz y otros productos es bastante. Pero podría decir que es muy, a diferencia de la prefabricada, que está hecha de otros materiales, que es rápido, la madera es muy especial. Y es ideal para zonas frías, digamos, nunca para una zona cálida, ya que necesitaríamos varios aire acondicionados. La mampostería es una de las técnicas hoy en día más usadas en las ciudades. Es más, las primeras urbes en la historia se hicieron con mampostería, digamos. Tiene una fuerte impronta cultural y artística. Imagínense Grecia, Roma, bueno, también el Imperio Otomano. Todos esos imperios se construyó a partir inclusive el Antiguo Egipto con materiales de este tipo. Podríamos decir que la civilización, o mejor dicho, no las urbes, sino la civilización nace a partir de la mampostería. Por eso hace la mampostería es como muy elitista. Acá en Argentina se utiliza en casi todo lugar, digamos, es muy accesible debido al alto predominio de tierra, por ejemplo, colorada, grava, y de hornos de ladrillo, y bueno, que hace posible estos tipos de estructuras, tanto lujosas como comunes. Vamos a ver los pros y contras, como siempre. Los pros es la elección de los materiales. A diferencia de los dos anteriores, más que todo en el caso de viviendas prefabricadas, la elección de los materiales es mucho más, digamos, la personificación de la vivienda, de las ciudades, de los edificios, mucho más fácil. Una se me viene en el momento, por ejemplo, Roma, o por ejemplo, Atenas, o inclusive podríamos decir Buenos Aires. O sea, Buenos Aires de 1880, no la Buenos Aires actual. Que bueno, es un caos, pero hace que sea posible la estética. También muy resistente ante inclemencias ambientales, no solo climáticas o geológicas, exceptuando los sismos y demás, sino a las acciones humanas. ¿Qué significa a las acciones antrópicas, por ejemplo, ante guerras, por ejemplo, ante vandalismo? Sirve mucho, digamos, tanto la madera como la construcción prefabricada no es ideal para zonas con alto índice de violencia. Como ya dije anteriormente, son las construcciones de este tipo, ciudades muy estéticas, son muy ideales para los que le encantan mucho. Y bueno, las contras que son cuatro, como siempre pongo, primero de todo, son caras de construir. Una casa, no donde estoy debido a la gran disponibilidad de material, pero en cualquier lado del mundo es mucho más cara con este material debido a la mano de obra, al tiempo que tarda. Bueno, otra cuestión que segunda es la logística de los materiales, es caro. ¿Qué significa esto? Que entregar materiales de este tipo, debido a su peso y a su estructura, y al ser también frágiles, al momento de hacer traslado, es mucho más caro de moverlo de un lugar a otro. Por eso, en la región pampeana, así, digamos, las ciudades, o mejor dicho, las ciudades, digamos, los corralones traen material de construcción lo más cerca posible, exceptuando la arena, que en ese caso es del río Paraná, pero si uno quisiera hacerlo, por ejemplo, de traer ladrillo de Córdoba, saldría 3 veces más caro, por así decirlo. Es una ventaja propia que tiene nuestra región, debido a la formación geológica, además. A diferencia de la madera es mucho más fácil de trasladar, pero en el caso de la madera es mejor trasladar por río o barcaza, pues bueno, por su cuestión propia. Y otra cuestión, son difíciles de arreglar. Muy difíciles, se te rompe algo, tenés que tirar una pared abajo muy distinta para el fabricado o el de madera. Y otra última, la cuarta, el cuarto ítem es la alta absorción del calor del ambiente. Digamos, la mampostería absorbe mucho el calor, formando así islas de calor urbana. Uno va a Buenos Aires, siente mucho más calor que si estuviera en Villa Gesell, por así decirlo.
Eso es lo que sucede con la mampostería. No es ideal para combatir, por así decirlo, el cambio climático o las cuestiones ambientales. Bueno, tenemos el cuarto material, que es el acero. Se empezó a emplear en las ciudades en los últimos 2 siglos, especialmente durante la segunda revolución industrial. Crecimiento de ciudades, sirve mucho para las construcciones en altura y también puentes de gran longitud, por ejemplo el Golden Gate o el puente Zárate Brazo Largo. También hay casas como esta de acá de la izquierda, hechas de acero. Digamos, el acero, vamos a ver los pros y contras. Los pros y contras es, primero, los a favor, que es resistente. Digamos, el acero es flexible y duro. Es fácil de trabajar. No lo puse así entre comillas porque no lo puse, lo digo entre comillas porque se necesita personas que sepan todo, pero a diferencia de mampostería es más barato. Digamos, tercerita ideal para rascacielos los puentes colgantes, digamos. El acero se empezó a emplear en las construcciones ya cuando empezaron a superar los 4 o 5 pisos de altura. Por ejemplo, el acero, al ser mucho más duro que la mampostería, por la dureza mol, es mucho, digamos, mucho mejor para edificios altos. Si le hiciéramos un edificio de 300 metros de pared de mampostería, las paredes tendrían que tener un grosor, por ejemplo, de 30 metros, por decirlo un caso. Es ideal para eso. Y los contras es no tan amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, esto depende del material acero. No es lo mismo acero común que acero inoxidable, que en ese caso tiene una desviación de 90% de hierro y 10% de cromo. Y el cromo es tóxico para el medio ambiente. Antiestético, yo lo pongo porque me parece muy frío, sombrío para unas ciudades hoy en día. Y tercera cuestión, se oxida con el tiempo si no hay mantenimiento. Especialmente en clima húmedo y calor. ¿Qué significa eso? Que en climas tropicales el acero se corroe. Y eso puede traer muchos problemas también, digamos. Más que todo, hoy en día las grandes metrópolis se construyen de acero y hormigón, por el cual en las cuestiones climáticas y medioambientales es el peor material en ese sentido. Y otro quinto material, estos son más modernos, son materiales reciclados. Se empezó a utilizar en las últimas décadas alrededor de todo el mundo. Más que todo debido a los altos costes de construcción, como también por una ideología de impronta ecologista. Esta forma de construir empezó en Europa, por ejemplo, con los containers como ven en la imagen abajo, con los containers de los buques se hacen casas ensambladas, digamos, se une 3, 4 containers y se hace una vivienda. Está muy buena la idea, digamos, por ejemplo, hay barrios así en Hamburgo, en Holanda, acá mismo en Argentina algunos compran el container y lo remodelan. O si no, como arriba, casas de plástico, que revestían de este material. Son gente que no accede a los materiales comunes y procede a esta forma. Los pros y contras que son baratas de construir, se ayuda, siempre pongo al medio ambiente, digamos, se reutiliza y se recicla los materiales, depende de qué material sea. Fácil mantenimiento, el mantenimiento de estas viviendas es poca, muy distinto al de la madera, las casas prefabricadas, bueno, mampostería, y se puede construir en poco tiempo. No es lo mismo construir una casa a partir de ladrillos de botella que hechas de ladrillos de grava. Y la contra que tiene que depende del material que se recicló, puede ser dañino para el ambiente de las personas. Por ejemplo, el plástico tiene PVC y es tóxico para la persona. Digamos, este ítem, digamos, también lo tengo acá abajo. Digamos, no es ideal para cualquier bioma construir una casa de material reciclado. Por ejemplo, no va a construir una casa de material reciclado de pila o hoy en día, por ejemplo, de paneles o por ejemplo, paneles de a ver, no me sé la palabra, de bidones de herbicida, porque es totalmente contaminante, y más que todo en zonas
de presencia acuática no conviene. Más que todo, esta forma, vuelvo atrás, más que todo esta forma de construir viviendas recicladas es una buena forma de ayudar al crecimiento de la población y a la escasez de viviendas. No se necesita mucho dinero. Por ejemplo, yo he visto viviendas de este tipo a $20.000. Un poco caro, pero bueno, bien armadas. Y tenemos el anteúltimo, que es el adobe, que fue el primer material de construcción que se empleó en la ciudad, mejor dicho, en los asentamientos humanos, que se originó en Medio Oriente, en Mesopotamia, a raíz de la agricultura. Digamos, esta técnica emplea barro con mezcla de materia orgánica. Y bueno, con esto ¿qué hace eso el barro por ejemplo, los yuyos o el pasto? El pasto actúa como el acero en la mampostería, une el barro. Imagínense en las raíces de un árbol protegiendo la tierra que no se deslice. Bueno, los pros y contras de esta forma de construir, digamos que es fácil de trabajar, no implica mucho, digamos, hay material de este tipo abundante en todo el mundo. Siempre y todo que haya disponibilidad de agua, por ejemplo, y de grava. Por ejemplo, no es factible construir este tipo de construcción en el medio del desierto porque sería caro ya el hecho de traer agua. Y tiene un buen aislamiento térmico, mucho mejor que la mampostería, que la madera o que el acero, bueno, ni hablar, ya que el barro protege. Por eso se hicieron las primeras construcciones. También es ecológico. Digamos, por ejemplo, si se tuviera que destruir una casa y dejar todo ahí distribuido, ideal. Un barro de este tipo está bueno, pero tiene algunas de sus contras, que se lava con la lluvia al no estar cocido el barro. ¿Qué significa el barro? Si no se le hace un techo de algún tipo de paja o de chapa común, se lava, por el cual este tipo de construcción es ideal más que todo para zonas mediterráneas o áreas, por ejemplo San Juan, La Rioja, así abunda. Y no es fácil de construir, no es ideal para construir en altura, digamos, el barro tiende a caer hacia abajo. Y tenemos la última diapositiva, que es otra forma de construir, como ven en la imagen, como puede ser un iglú, una yurta o casas de piedra. Estos son tipos de vivienda ideal para lugar específico. Por ejemplo, un iglú para zonas de hielo por Groenlandia, Antártida u otras zonas del mundo. Yurta, por ejemplo, los pastores nómades de Mongolia, por ejemplo, las propias chozas, digamos, acá en los pueblos originarios también. Es algo que está hoy en moda esto. O las casas de piedra en zonas donde abunda piedra, digamos, son viviendas que no necesitan de gran financiación. Y la conclusión que hacemos es que los materiales que se construyen en ciudades varían de cada territorio. Digamos, no influye directamente en la estructura socioeconómica. ¿Qué significa? Si uno es de plata, puede construir directamente una casa de adobe. Pero sí influye la actividad socioeconómica, la materia del espacio construido. Digamos, la manera en que vos tengas la cantidad de dinero, puedas hacer que, por ejemplo, hagas una casa prefabricada de lujo en una zona fría. Por lo cual, acá termina el video, y si les gustó, compártelo y denle like. Así que ha sido todo, hasta la próxima.